Queridos hermanos y hermanas, escuchamos hoy en la primera lectura tomada de la carta a los Hebreos sobre los prodigios de la fe en muchos hombres y mujeres. La carta a los Hebreos siempre trata de exaltar la fe, es decir, la confianza en Dios. Y menciona algunos personajes importantes que son también modelos de fe para nosotros. Por ejemplo, Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, el rey David, Samuel y muchos otros profetas. Si nosotros leemos lo que hicieron cada uno de ellos, nos vamos a llenar también de mucha esperanza, porque fueron hombres y mujeres como nosotros, pecadores, débiles, etc. Pero con la diferencia que confiaron y obedecieron a Dios por fe. Porque la fe es la que nos hace obedecer, la que nos hace entregarnos en las manos de Dios. Y por otro lado, en esa misma primera lectura, sin citar ningún nombre, se nos habla de muchos que por la fe sufrieron severos castigos y fueron martirizados. No nos sorprende, queridos hermanos, y ayer que leíamos el episodio de las bienaventuranzas, no nos sorprende que cuando nosotros apostamos por la fe de forma radical, con todas nuestras fuerzas, vamos a atravesar también por el sufrimiento. Porque el sufrimiento es parte de la vida. Las persecuciones, el Señor nos decía ayer, dichosos los que son perseguidos por causa de mi nombre, por predicar el Evangelio. Sin embargo, estas personas que dieron su vida por el Señor, pues han conquistado la salvación. Esa misma salvación que el Señor nos ha prometido. Son personas que han rozado en la perfección del amor, es decir, en la santidad. ¿Y cómo se traduce eso? Se traduce en una vida feliz, no solamente en el cielo, sino ya desde aquí. Es decir, cuando nosotros, por fe, quizás la pasamos mal, en el fondo somos felices, porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jesús hoy en el Evangelio. Un hombre que estaba poseído, endemoniado, estaba sufriendo mucho. Pero ese no es la clase de sufrimiento de la que nosotros hablamos, sino el sufrimiento de ver a Jesús, por ejemplo, ver a ese hombre joven, seguramente lleno de vida, que podía estar tranquilamente en su casa, en su vida, en su trabajo, tranquilo, pero Jesús sufría al verlo pero tan maltrecho, tan destrozado. Y Jesús se presenta hoy en el Evangelio como ese nuevo liberador. Jesús viene a liberarnos, mis hermanos, a todos nosotros, porque todos nosotros de alguna manera necesitamos sanación. Y Jesús nos ama tanto que es capaz de enfrentarse con el endemoniado, enfrentarse a la furia, a la fuerza del que rompía las cadenas y destrozaba los candados. Jesús se enfrenta al mal por nosotros. Y todos nosotros vivimos bajo amenaza de muerte, de pecado, de guerra, de hambre, tantos signos de oscuridad. Pero nosotros por fe, como dice la primera lectura, o al menos así debe ser, sabemos y creemos en el poder del Hijo de Dios, el único que nos puede liberar y que supera toda fuerza del mal. ¿Quién es? Jesús, el Hijo eterno del Padre, Dios y hombre verdadero. Y sabemos que Él es el único que nos puede hacer recobrar la paz interior, el dominio de nosotros mismos, que nos devuelve la dignidad humana, como hizo con este endemoniado del Evangelio. El Señor puede hacer que nosotros también cambiemos y aparezcamos sentados, vestidos y con un sano juicio, como lo hizo con este hombre del Evangelio, que lo curó
Entonces, queridos hermanos, en nuestra vida tenemos que ser presencia viva de la fuerza liberadora de Jesús. Nosotros también estamos llamados a ayudar a liberar a muchos hermanos. No debemos dejarnos atrapar por signos de muerte, de tristeza, de angustia. Y lo dice el Salmo de hoy: quien confía en el Señor no se desespera. Motivos suficientes tenemos para desesperarnos: problemas, enfermedades, situaciones en la familia, con los hijos. Pero no debemos dejar pasar la oportunidad de darnos cuenta de que Jesús está aquí para ayudarnos, para liberarnos, y que nosotros también estamos puestos allí para hacerlo con nuestros hermanos. El Señor nos dice: ya yo te liberé, te sané y te sigo sanando, haz tú lo mismo. Luchar por el bienestar de otros, practicar la justicia, atender al enfermo, bueno, las obras de misericordia. Y a veces toca enfrentarse con el mal, por amor a los demás también, para ayudarlos. No dudemos que esta fuerza liberadora de Jesús a través de nuestras vidas ayudará también a renovar muchas otras vidas. Pero eso lo hacemos con la fe que nos da la fortaleza para afrontar todas las circunstancias que se nos puedan presentar. Porque sabemos que Dios tiene preparado algo muy grande para los que creen en Él, como dice la palabra de Dios. Que el Señor entonces nos libere de cualquier pecado, de cualquier espíritu inmundo, que nos ayude a vencer las tentaciones, que si caemos confiemos en Él, que Él nos levanta y nos restaura con su gracia, que si nos desesperamos en algún momento, Él está allí para devolvernos de nuevo la paz, y que Él cumple sus promesas divinas, las promesas de que aquellos que confíen en Él, en su sagrado corazón, alcanzarán la felicidad, es decir, la salvación, la santidad. María Santísima, interceda por nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, las bienaventuranzas son expresión del amor incondicional que Dios tiene para todos sus hijos.